En mayo de 1911, después de más de 3 décadas de dictadura, Porfirio Díaz dejaba finalmente el poder. El 6 de noviembre de ese mismo año, Francisco I. Madero asumía la presidencia de la República y durante los siguientes 14 meses, junto con la 26ª legislatura, trataría de consolidar jurídicamente las demandas planteadas en el Plan de San Luis, como la restitución de tierras a los campesinos. Sin embargo, Madero dejó a un lado las reformas sociales más profundas, que habrían beneficiado a obreros, campesinos e indígenas. Esto provocó un serio descontento. Pascual Orozco en el norte y Emiliano Zapata en el sur se levantaron en armas. En febrero de 1913, Francisco I. Madero fue derrocado y junto con el vicepresidente Pino Suárez, fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. Comenzó entonces una nueva etapa de la lucha revolucionaria. Desde Coahuila, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en el que desconocía al usurpador. Asimismo, Carranza encabezó entonces las fuerzas federales integradas en el llamado Ejército Constitucionalista. Victoriano Huerta renunció el 15 de julio de 1914. Carranza entró triunfante a la Ciudad de México el 20 de agosto de ese año, y de inmediato se convocó a una convención revolucionaria de jefes militares y gobernadores. Trasladada a la ciudad de Aguascalientes por considerarla una plaza neutral para todas las facciones revolucionarias, la convención fue dominada por los representantes villistas y zapatistas, que terminaron por desconocer a Carranza, que debió establecer su gobierno en Veracruz. La lucha armada se reavivó. Originalmente, cada uno de ellos tenía un plan revolucionario diferente. En el caso, por ejemplo, de los zapatistas, se habían levantado en contra de Francisco I. Madero, firmando el Plan de Ayala, y después no aceptan al gobierno de Huerta y continúan su lucha. Ellos buscaban básicamente las reivindicaciones campesinas de regreso de las tierras a los pueblos que se les habían despojado las haciendas. En el caso de los villistas, también originalmente habían sido madeístas y después se habían ligado a Carranza, y Villa y Carranza tuvieron una separación. Venustiano Carranza había sido gobernador de Coahuila, y a quien no acepta, y es cuando firma el Plan de Guadalupe, es el golpe de Estado de Victoriano Huerta, la idea de que Madero fuera presionado para renunciar. Entonces, en su origen, los distintos grupos tienen una raíz diferente. Pero a lo largo de la contienda fueron teniendo una serie de choques más allá del objetivo común de derrocar a Huerta. Tuvieron una serie de choques, básicamente no tanto por visión de mundo, sino por idea de cómo tenía que ser organizada la República. En el caso de los zapatistas y de los villistas, pensaban que el presidente de la República tenía que ser un ejecutor, un operador político, un ejecutor de aquellos lineamientos que las asambleas o la Asamblea Popular estableciera. En el caso de Carranza, no. En el caso de Carranza, él buscaba que la estructura de la República fuera tal como la había manejado la Constitución de 1857, que era con 3 poderes divididos y encabezado por el Poder Ejecutivo. De hecho, el movimiento constitucionalista se llamaba así porque lo que buscaba era regresar al orden de la Constitución del 57. Ante las demandas que habían planteado villistas y zapatistas, Carranza debió responder reformando el Plan de Guadalupe. En su calidad de primer jefe de la revolución y encargado del Poder Ejecutivo, Venustiano Carranza fue facultado para poner en vigor las leyes y disposiciones encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Entre las reformas planteadas, en diciembre de 1914, Carranza proclamó al municipio como base territorial político-administrativa de los estados y en enero de 1915 expidió la Ley Agraria. Estas disposiciones fueron el fundamento del pensamiento preconstitucional de Carranza y habría de reflejarse
y perfeccionarse en la Constitución de 1917. A pesar de que bien las leyes preconstitucionales de Carranza no apaciguaron a sus adversarios, la victoria militar sobre ellos fue incuestionable. Y aunque algunos focos de rebelión persistieron, en septiembre de 1916, el primer jefe pudo convocar la elección de diputados para integrar el Congreso Constituyente que habría de reunirse en la ciudad de Querétaro en diciembre de ese mismo año. El villismo y el zapatismo para esas fechas tenía un par de años de ser militarmente derrotados. En el caso de Zapata, el cuartel general estuvo cambiando constantemente, estaba ya arrinconado en la sierra. En el caso de Villa, estaba solamente metido en la sierra de Chihuahua y de Durango. Difícilmente ya tenían alguna influencia de tipo político. Lo que sí eran, para el caso de los villistas, una molestia de tipo militar por el daño que podía causar en las fronteras, como de hecho sucede con la invasión a Columbus. Pero en el caso de los zapatistas ya no había realmente ninguna posibilidad de que ganaran militarmente. Los diputados electos llegaron a Querétaro por diferentes rutas y sorteando las vicisitudes derivadas del conflicto armado. Un grupo versátil y diverso, incluso contrastante, formado en un entorno histórico en el que convergieron distintas visiones, ideas, corrientes políticas, filosóficas, artísticas y literarias. Algunos formados en la Escuela Nacional Preparatoria, establecida por Gavino Barreda. Otros pocos con estudios en el extranjero. Militares de carrera, militares formados en la lucha, egresados de liceos y colegios. Lectores de Rubén Darío y de Amado Nervo. Hombres con las imágenes de Saturnino Herrán, Julio Ruelas y Germán Gedovius de la Mirada. El primer elemento común es que eran adictos al presidente Carranza, aunque no hubieran sido especialmente revolucionarios activos. El segundo era que eran personas que creían que las cosas podían mejorar. Es decir, que si establecías un cuerpo legal, México podía ser distinto al México injusto del Porfiriato. El 20 de noviembre, en la antigua Academia de Bellas Artes de la ciudad de Querétaro, nombrada por Carranza, capital provisional de la República, se presentaron los diputados para proceder a la calificación de credenciales. Con la idea de que no pasaran carencias, se les asignó un salario de 60 pesos diarios, los cuales, ante la depreciación del llamado papel infalsificable, terminaron convirtiéndose en 15 pesos oro por día. La geografía del país, particularmente complicada, luego de años de lucha, provocó que el número de representantes de cada entidad no correspondiera necesariamente a la población de cada estado, por lo que el número de diputados constituyentes fue disímila. Y así, mientras que Yucatán tuvo solo 2 representantes, Durango y Zacatecas tuvieron 7, Guanajuato 19 y Jalisco 21. El Distrito Federal fue un caso curioso, ya que de sus 14 participantes, entre propietarios y suplentes, únicamente 2 de ellos habían nacido en la capital del país. Había, digamos claramente, cuando menos 2. La primera era de los antiguos diputados de la legislatura 26, que eran diputados maderistas, y los otros que eran ciudadanos, que habían estado unos muy apegados a Carranza desde el inicio, como Mújica, por ejemplo, y otros que habían sido llamados al constituyente, que habían sido electos por el constituyente porque eran gente importante en su comunidad, sabía qué era lo que se necesitaba en su comunidad. A lo mejor no tenía ninguna experiencia legislativa, pero sí sabía qué es lo que quería para este país. En cuanto a sus edades, más de una generación estuvo presente en Querétaro, ya que mientras los veteranos habían nacido en 1855, los más jóvenes 40 años después, en 1895. Más de la mitad de los constituyentes nacieron entre 1870 y 1884.
Sus profesiones y oficios igualmente eran por demás variados. Para empezar, hay que establecer una primera gran división entre militares y civiles. Los militares en su mayoría tenían el grado de general o coronel. Los había de carrera o formados en la lucha revolucionaria. 6 de los diputados constituyentes contaban con estudios en el extranjero. Los abogados conformaban la profesión predominante, aunque también había médicos, ingenieros y también periodistas, los cuales habían sido relatores de revolución, y algunos de ellos, como miembros del Congreso, emularon a Francisco Zarco y publicaron crónicas de lo que iba ocurriendo en el recinto parlamentario. El magisterio contó asimismo con una importante representación, no solo por su número, sino por su destacada actuación. Impresores, encuadernadores y tipógrafos estuvieron presentes por el gremio de las artes gráficas. Y junto a empleados públicos y algún artista de profesión, agricultores, un ganadero, trabajadores de las minas, un sastre, un cochero, un talabartero y un topógrafo se dieron a la tarea de dar a México una nueva Carta Magna. Desde luego hubo una ala radical y grupos más moderados, pero de una u otra forma, todas las voces y las voluntades se alzaron más allá de las posibles diferencias, con plena conciencia de la importancia de ese momento histórico. Los historiadores han estado de acuerdo en que la Constitución de 1917 es el documento fundamental de la Revolución. Y aunque no haya incluido las ideas y las propuestas de planes políticos de las otras facciones, sí en el espíritu de la ley está la idea que todos los demás tenían, que es con lo que inician la Revolución Maderista: un tipo de democracia, un tipo de elecciones, una forma de propiedad, una legislación agraria particular, derechos obreros, la relación entre el capital y los trabajadores y el trabajo, la soberanía nacional, la inexistencia de monopolios, en fin. Nuestra actual Carta Magna ha sido la más longeva que ha tenido el país. Vigente a lo largo de un siglo, la obra del Constituyente de 1916-1917 ha sido fundamental para el desarrollo de la democracia y del Estado de Derecho de nuestro país. Los hombres que la hicieron asumieron cabalmente su responsabilidad con la visión histórica que se les había encomendado. Llegaron a la ciudad de Querétaro por un sinfín de caminos, no en el sentido geográfico, sino biográfico. Pero todos coincidieron en tiempo, en espacio y sobre todo en la convicción de dar a ese México que apenas salía de la lucha revolucionaria el fundamento jurídico que lo guiaría hacia la construcción de un mejor país.